¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? En esta clase vamos a hablar de las reformas borbónicas. Vamos a hacer una explicación bastante detallada, sobre todo para complementar un poco la lectura que ustedes vinieron haciendo a las páginas del libro. Bueno, en principio, responder una pregunta básica, ¿no? ¿Cómo llegaron los Borbones al trono español? Y bueno, lo cierto es que los Borbones son una dinastía de reyes, una familia, una casa real que proviene de Francia, ¿no? Originalmente, no eran españoles. Y llegan al trono después de una guerra famosa que fue la Guerra de Sucesión Española. Ahí se los estoy marcando con el puntero láser. Una guerra que transcurre entre los años 1701 y 1714, que se da porque el rey Carlos II, al que le llamaban el hechizado, muere en 1700 sin dejar herederos. Entonces, dos pretendientes van a reclamar la corona del trono español. Uno, Felipe de Anjou, que era el nieto de Luis XIV, rey de Francia, y otro, lo tienen ahí en pantalla, el archiduque Carlos de Austria, que era el hijo del emperador Leopoldo I, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Estos van a disputar durante los años de la Guerra de Sucesión Española por ver quién se queda con la corona, quién accede al trono y va a ser el rey que suceda a Carlos II, que obviamente ya estaba muerto. Bueno, finalmente va a terminar ganando el nieto de Luis XIV, rey de Francia, ¿no? Felipe de Anjou. Felipe de Anjou va a recibir el título de Felipe V y va a ser el primer rey Borbón de España. España actualmente tiene reyes de esa familia real, de esa casa, de esa dinastía, ¿no? El actual rey, de hecho, se llama Felipe VI y es efectivamente un Borbón. Entonces, ahora ya sabemos cómo llegaron los Borbones al trono español. Las reformas borbónicas obviamente se llaman así porque le implementaron estos reyes. Básicamente, chicos, estos son los reyes que nosotros vamos a estudiar. Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Pero los que quiero que principalmente recuerden son Felipe V y Carlos III. Son los dos más importantes en cuanto a las reformas borbónicas. Lo segundo entonces que vamos a responder en realidad es cómo estaba España cuando ellos llegan al trono. Y para eso tenemos que ver cómo estaba 2 siglos antes. ¿Cómo estaba España en el siglo XVI? Bueno, el imperio español, chicos, era potencia. Era potencia mundial en esa época. Fíjense los vastos dominios que tenía por inmensas zonas del planeta. Ustedes tienen acá los dominios en América, las colonias americanas. Ustedes tienen en Europa no solo España, en un momento va a estar unida la corona de España y Portugal, pero más allá de eso tenía parte de los Países Bajos, el sur de Italia, ¿no? O sea, tenía dominios en Europa fuera de España incluso. Y como ven, tenía dominios también por el sudeste asiático, tenía dominios por África. Entonces uno ve un vasto imperio que realmente se desarrolla en competencia con Portugal durante el siglo XVI, que eran los dos grandes imperios, ¿no? España y Portugal. Bueno, los Borbones llegan a una España que está en decadencia, chicos. Fíjense ustedes el mapa del Imperio Español. De lo que era antes a cómo estaba en la época en la que los Borbones llegan al trono. Tienen las colonias en América, Filipinas acá, España y paremos de contar algunas otras cositas, pero no muy importantes. Entonces los Borbones van a decir, queremos recuperar la gloria que España perdió. Queremos que nuevamente España sea potencia mundial. Y por eso van a implementar un conjunto de reformas que nosotros conocemos con este título, reformas borbónicas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos entonces? En primer lugar, defender los intereses españoles en América, chicos. O sea, las reformas borbónicas van a transformar un poco la organización de las colonias españolas en América. Pero el objetivo fundamental de los reyes no es mejorar la vida de los criollos, de los hijos de españoles que viven en América. Es fundamentalmente defender los intereses de la metrópoli, de España, del país que domina América. Eso está bien claro desde el principio y necesito que ustedes lo entiendan. El principal objetivo va a ser ese, defender los intereses españoles en América. Y para eso van a decir, bueno, tenemos que reorganizar los territorios. Acá se los estoy señalando con el puntero láser. Reorganizar los territorios coloniales. ¿Y esto qué implicaba? Bueno, hacer jurisdicciones más pequeñas para que sean más fáciles de controlar. Si vos le das a una persona para controlar un territorio que va desde Perú hasta la actual Argentina, y es medio difícil que lo pueda controlar bien, es muy amplio, muy extenso ese territorio. Reorganicémoslos, hagámoslos más chicos, más pequeños,
y ahí vamos a poder, dicen ellos, dominarlos y controlarlos mejor. Otro tema, ¿para qué los quieren controlar mejor? Bueno, para garantizar la recaudación de impuestos. Esto es central, chicos, en las reformas borbónicas. Para obtener más beneficios económicos de las colonias, fundamentalmente es que se hacen estas reformas. Quiero que el virrey controle un territorio menor para que pueda realmente verificar que todo aquel que deba pagar impuestos los pague. Y además, dicen, España necesita vender sus productos. O sea, había productos en España que no se vendían en el propio país. Entonces decía, bueno, llevémoslos a las colonias. Vendamos esos productos en las colonias. Y eso es la idea. Entonces, ¿qué hacen? Prohíben en América que se hagan productos que competían con los que se hacían en España. Acá se los anoté. Prohibición de producción local de bienes que compitieran con los productos en España. Voy a dar un ejemplo. Tu familia se dedica a hacer ropa, ¿no? Por ejemplo, tu mamá con un telar va haciendo ropa, no sé, en una provincia argentina, en Salta o en San Juan. Bueno, España te prohíbe hacerlo para que compres la ropa que se hace en España. Y vos decís, bueno, pero me voy a quedar sin trabajo. Lo siento, el objetivo de las reformas, primer punto, defender los intereses españoles en América, no los tuyos, no los nuestros que somos americanos, que sos criollo, ¿no? Entonces, los Borbones implementan este tipo de medidas persiguiendo este objetivo central. No lo olviden nunca, es la clave para entender las reformas. Y además, ¿qué quieren hacer? Combatir el contrabando. ¿Qué era el contrabando, chicos? El comercio ilegal. El comercio que no paga impuestos. Lo van a tratar de combatir, lo van a tratar de eliminar, aunque los resultados en esa materia no van a ser muy buenos que digamos. Entonces, teniendo en claro cuáles son los objetivos de las reformas, vamos a ver cuáles fueron las influencias. O sea, ¿de dónde sacaron estas ideas? ¿Se les ocurrió a los Borbones nada más? Y bueno, la respuesta es que no. Estaban influenciados por una corriente de ideas que era muy fuerte en esa época, ¿no? La Ilustración, y fundamentalmente por lo que conocemos con el nombre de despotismo ilustrado. Lo estudiamos el año pasado, pero vamos a recordarlo. Lo que querían los déspotas ilustrados era adaptar el sistema de gobierno a principios racionales. Ellos decían, tenemos que usar la inteligencia, la luz de la razón, para gobernar mejor nuestros territorios. Y teóricamente lo hacían para garantizar el progreso de los pueblos. Pero, cuidado chicos, no se olviden, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, de la boca para afuera declamamos que lo hacemos por el pueblo, que queremos implementar criterios racionales, pero estos reyes no dan participación al pueblo. Teóricamente hacen todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Estas son las ideas de los déspotas ilustrados. Y como verán acá en imagen, se los agrando un poco para que puedan verlo, hubo varios reyes que hicieron estas reformas. En Rusia, Catalina la Grande, en España, como les dije, sobre todo Carlos III, en Austria, la reina María Teresa y en Prusia, el rey Federico II. Es decir, no es una idea que solamente se le ocurra a los Borbones, sino era algo que en la época estaba en boga entre las monarquías europeas y eso es lo que van a hacer, digamos, los Borbones, ¿no? Bueno, ya sabemos los objetivos, ya sabemos qué influencias tenían, vamos a ver cuáles eran las reformas, concretamente. Y para eso empecemos por las reformas administrativas. Lo que hacen, chicos, es crear nuevos virreinatos. El mapa este que les estoy señalando, el que está a la izquierda, les muestra cómo estaba organizado el territorio americano, las colonias americanas que dominaba España, digamos, antes de las reformas, ¿no? Había dos grandes virreinatos, el virreinato de Nueva España, que es el que les estoy mostrando acá, se lo señalo con el puntero láser, y el virreinato del Perú. Claro, eran territorios inmensos, chicos. Fíjense, sacando Brasil tenés casi toda América del Sur. ¿Cómo podía un hombre desde Lima controlar bien todo ese inmenso territorio? ¿Qué hacen los Borbones? Crean dos nuevos virreinatos. Fíjense, ya el de Nueva España estaba, crean el de Nueva Granada, y acá dividen el del Perú y crean el virreinato del Río de la Plata. Vamos a ver esto con más detalle. Entonces, el primer virreinato que crean, 1739, virreinato de Nueva Granada. Fíjense qué zona comprende. Los actuales territorios de Ecuador, de Colombia, de Panamá, de Venezuela. Eso era el virreinato de Nueva Granada, 1739. Pero el que a nosotros más nos importa es el virreinato del Río de la Plata, creado en 1776 y, como verán, geográficamente, incorpora los actuales territorios de Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay y una parte de Chile y una parte muy pequeña de Brasil, sobre todo una parte del sur de Brasil. Esto era, chicos, entonces,
en términos administrativos lo que hacen, lo más importante que hacen los Borbones en las reformas. Ahora bien, una vez que crean los nuevos virreinatos, no se quedan ahí, reorganizan todo el gobierno de estos virreinatos. Fíjense lo primero que hacen. Van a dividir cada virreinato en intendencias. Acá, por ejemplo, lo pueden ver en el mapa. Ven la intendencia de Córdoba, la intendencia de Salta, la intendencia de Buenos Aires. ¿Y por qué le ponen intendencias? Bueno, porque están copiando el modelo francés, chicos. Para los Borbones, ser un buen intendente, como les escribí acá, era ser un buen recaudador. Plata, recaudador de impuestos. Entonces, la principal tarea que tenía un intendente era asegurarle a la corona una buena provisión de impuestos, girar mucha plata y mucho oro para España. Y para eso le daban un territorio más chico para decirle, bueno, mira, ahora tenés un territorio más chico, lo puedes controlar mejor, no quiero excusas, cobra bien los impuestos. Y después, otro dato importante, los virreyes, que eran los que estaban al frente de los virreinatos, y los intendentes, que obviamente estaban al frente de las intendencias, eran designados por la corona. ¿Y de dónde venían, chicos? De España, de la metrópoli. Es decir, no podían salir de los criollos. Si vos eras criollo, es decir, un hijo de español que nació en América, no ibas a poder ser ni virrey ni intendente. A lo máximo a lo que ibas a poder aspirar era a ser miembro del cabildo. Esto te limitaba mucho las posibilidades de ascenso social. Y el ascenso social determinaba el vínculo el vínculo que vos ibas creando, las relaciones sociales que ibas creando, los contactos que ibas a tener, el dinero también que ibas a tener probablemente, y también las posibilidades, por ejemplo, de matrimonio. Si vos tenías intenciones de casarte con una persona y le pedías al padre autorización, el padre iba a pensar, bueno, ¿hasta dónde puede ascender esta persona? Si vos eras un criollo, ibas a poder ascender hasta el cabildo, no más que eso, no ibas a poder ser nunca virrey, intendente. Si también pretendía esa misma persona un español peninsular, o sea, un español nacido realmente en Europa, en España, te iba a desplazar, obviamente. El padre le iba a dar a su hija en matrimonio a el peninsular, porque tenía más posibilidades de ascender, podía ser virrey, podía ser intendente, podía tener más dinero, estar mejor posicionado socialmente. Entonces los criollos empiezan a ver cómo estas reformas los limitan, chicos. Les quitan posibilidades de ascenso social. ¿Vivís en América? ¿Sos hijo de español? Bueno, no vas a poder ser intendente, no vas a poder ser virrey, estás limitado. Y además, te envían funcionarios reales que se llaman visitadores, que son como si fueran inspectores. Y estos inspectores vienen a ver si los criollos están realmente pagando los impuestos, si realmente se obedece lo que dicen los reyes. Y hablan pestes de los criollos. Fíjense lo que les anoto acá. Envían informes a los reyes donde dicen que los criollos son prósperos y tienen excesiva libertad. O sea, como que son muy ricos y tienen libertad de más, ¿no? Hay que sacárselo, hay que limitarlos más todavía. Entonces, en términos administrativos, estas son las reformas. Pero también hubo reformas en términos económicos, ¿no? ¿Cuáles son estas reformas económicas? Fundamentalmente esto que está acá, chicos, el reglamento de libre comercio. Acá tienen una imagen de el original, ¿no?, de ese reglamento, que lo que hacía era autorizar el comercio entre más puertos españoles y americanos, ¿no? Te habilita, por ejemplo, el puerto de Buenos Aires. Acá, si quieren para más detalle, yo les pongo, se habilitan 13 puertos de España, ¿no? Por ejemplo, el de Sevilla, el de Cádiz, el de Málaga, el de Santander, el de Barcelona, ciudad que conocen seguramente. Y se habilitan 24 nuevos puertos americanos. El más importante para nosotros, Buenos Aires, también San Juan, por ejemplo, de Puerto Rico, ¿no?, La Habana, pero nosotros nos vamos a concentrar en Buenos Aires. Esto era bueno para los puertos americanos. ¿Por qué? Porque nuevas ciudades, ¿no?, que estaban preparadas, pero que antes no estaban habilitadas, van a poder comerciar con España. Pero ¿cuál era el problema de este reglamento? No se suprime el monopolio comercial, chicos. Acá se los estoy marcando con el puntero láser. Esto grábenselo, es importantísimo. ¿Por qué no se suprime el monopolio? ¿O qué quiere decir, mejor dicho, que no se suprime el monopolio? Bueno, muy fácil, chicos. Quiere decir que solo podías comerciar con España. Pero no, los ingleses me venden cosas más baratas. Prohibido. Tenés que comerciar con España, con la metrópoli. No se olviden, estas reformas defienden los intereses españoles en América. Entonces, claro, acá los americanos, digamos, los criollos, se veían bastante perjudicados. Y por si esto fuera poco, las principales licencias comerciales, o sea, el permiso para que vos puedas vender y comprar,
a gran escala, el comercio intercontinental, el comercio triangular, solo se lo daban los reyes a los comerciantes españoles. Otro palo más si eras criollo. Si eras criollo, vas a estar relegado al comercio interno. Vas a poder vender en tu ciudad, vas a poder vender en tu región, pero no vas a poder hacer el gran comercio, el que de verdad da mucha plata, chicos. Te sacan de esas grandes ligas. ¿Se entiende? Entonces ya no te permiten ascender socialmente. No te permiten ser virrey, no te permiten ser intendente, no te permiten ahora manejar el comercio a gran escala. Te mandan visitadores que dicen que tenés excesiva libertad, mucha prosperidad, que hay que sacarte lo que tenés. Y bueno, los criollos, la verdad, empiezan a experimentar lo que los historiadores llaman sentimiento antipeninsular. Empiezan a experimentar cierta bronca hacia estas reformas y sobre todo hacia los, digamos, funcionarios que ellos ven los limitan socialmente. Empiezan a ser percibidas estas reformas, chicos, como un avasallamiento sobre la población local. O sea, los criollos dicen, che, nos están pasando por encima con estas reformas. Acá algo hay que hacer. Y encima, en 1777 expulsan a los jesuitas, una orden religiosa muy importante en América. Y ustedes me dirán, ¿por qué era muy importante? Porque era el único lugar, casi chicos, donde un criollo podía ascender. Vos entrabas al orden de los jesuitas, te hacías sacerdote y aunque seas criollo podías llegar a ser obispo, podías ascender dentro de la orden jesuita incluso. Entonces, el único lugar de ascenso social que tenías, te lo sacan de América, porque expulsan a los jesuitas en 1767. Entonces, los clérigos criollos empiezan a sentir también este sentimiento antipeninsular, esta bronca, porque la orden religiosa que les permitía ascender, ahora fue expulsada de América, fue cerrada, no está más. Por eso, chicos, algunos criollos empiezan a hacer críticas, empiezan a escribir cartas donde dicen estas cuestiones que yo les estoy contando, ¿no? Las exhiben públicamente, las denuncian. Pero cuidado, presten mucha atención a esto. Cuestionan las medidas y las identifican con el mal gobierno, ¿no? Pero no cuestionan a la corona ni la fidelidad a la corona española. O sea, no están pidiendo independencia, chicos. Están diciendo, los funcionarios estos que nos enviaron de España hacen un mal gobierno. Nos sacan todos los recursos, no nos permiten ascender. Pero todavía no dieron el paso de decir, bueno, entonces saquémonos de encima a los reyes, hagamos la independencia y chau. Todavía eso no está activo. Vamos a tener que esperar unos años. Pero lo que sí empieza a haber es una tensión, un sentimiento antipeninsular, una identidad que van adquiriendo los criollos, que tarde o temprano va a ser uno de los componentes que explique la independencia. Uno. Después hay muchos otros factores que ya veremos en su momento. Entonces, hay dos historiadores, sobre todo este me interesa mucho, John Lynch, que dice, bueno, las reformas borbónicas son como una segunda conquista española. ¿Por qué? Porque la primera conquista fue la que se inició con Colón. Fue militar y sometió a los indígenas, a las comunidades originarias del continente. Bueno, esta es como una segunda conquista que en vez de militar va a ser burocrática, porque vienen funcionarios reales, a los criollos no los someten con las armas, y a los que van a someter, en vez de a los indígenas, es a los criollos. O sea, como que esta es una segunda conquista, porque ellos dicen, ahora avanzaron sobre los criollos, ya habían dominado militarmente a los indígenas, ya ese no era un problema, ahora hay que doblegar a los criollos que según esos visitadores decían, tenían muchos privilegios y mucho poder. Hay que sacárselo. ¿Y cómo se lo sacan? Militarmente no, con burócratas, con funcionarios, con oficinistas. Por eso, Lynch, sobre todo, Bredin también, dicen, bueno, esta fue como una especie de segunda conquista de América. Después los historiadores discuten si fue exitosa, si fue fallida, pero yo quiero que entiendan esa idea. Dominar a los criollos. ¿En función de qué? En función de beneficiar los intereses españoles. Esa es un poco la idea, chicos, de las reformas borbónicas y una de las consecuencias que tuvo, ¿no? Este sentimiento antipeninsular. En el próximo video vamos a ver las rebeliones que generaron. Les mando un abrazo a la distancia, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.